Hola chicos, bienvenidos a este plan de clases número 3. Vamos a trabajar el tema de configuración electrónica de los elementos químicos. Vamos a ver de qué está conformado el plan de clases. El tiempo inicial es a partir del 19 de marzo hasta el 26 de marzo del 2021. Están aquí inicialmente los saberes previos. Vamos a seguir las instrucciones adecuadamente. Lee detenidamente la siguiente lectura y contesta las preguntas. Las respuestas las debes sacar de la lectura y no buscarlas de internet. Vamos a tener en cuenta esta apreciación. ¿Para qué? Para que podamos realizar de manera adecuada la actividad que le estamos pidiendo. Entonces van a leer, hacer esta lectura que aparece acá. Luego van a responder estas preguntas en relación con la lectura y de hecho que es una temática que ya hemos visto en otras clases. Luego viene esta parte de la conceptualización, viene la parte de las definiciones. Aquí aparecen las definiciones, vamos a ponerle mucha atención a las explicaciones que aparecen aquí y a las imágenes que aparecen con las señalizaciones también. Aquí, por ejemplo, explican detalladamente cómo es que se hace el cálculo, cómo hacemos para saber la cantidad de neutrones que hay a partir de la masa atómica y el número de protones. Entonces aquí aparece un ejemplo cómo se hace. Luego aquí viene el cuestionamiento número 1. Este cuestionamiento lo deben resolver en su cuaderno y es en base precisamente a hacer un cálculo de cómo se van a determinar esos números de neutrones a partir del número atómico y el número de protones. Entonces, así como se hizo este ejemplo acá, así van a hacer con el elemento del nitrógeno, carbono, oxígeno, flúor y neón. Luego sigue acá la definición de números cuánticos. Número cuántico principal, su respectivo gráfico. Número cuántico secundario, aquí se explica que ese número cuántico secundario hace referencia a estos orbitales que ya hemos visto en clases anteriores y que se representan mediante unos paréntesis o se pueden representar con un cuadrado y las flechas corresponden a los electrones. Siempre se van a colocar así, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿cierto? En algunos casos vamos a encontrar que solamente hay una flecha. Cuando ahí tenemos una flecha, estamos hablando de que el orbital está incompleto. Cuando vamos a colocar una sola flecha, siempre la debemos colocar hacia arriba, hacia arriba. Siempre que esté una flecha sola, no esté acompañada de otra flecha, siempre va a estar hacia arriba. Esa es una regla para determinar. Orbitales P, lo mismo. Aquí están. Son 3 orbitales, en cada uno de ellos pues se alojan 2 electrones. Algunas formas incompletas de estos orbitales, si podemos observarlos aquí detenidamente las flechas, podemos observar que cuando se van llenando de uno en uno y se van llenando primero las flechas que van hacia arriba. Aquí hay 2 electrones, está esta flecha y luego la siguiente flecha. 3 electrones, primera flecha, segunda flecha, tercera flecha. Y ya luego que estén así completo uno de cada uno, ahí sí comenzamos a llenar las flechas hacia abajo. Mírenlo aquí y mírenlo acá en esta forma de cuadrados. Asimismo ocurre para orbitales D. Ya los orbitales D ya son 5 espacios, es decir que se pueden ubicar máximo 10 electrones o 10 flechas. También siguiendo la misma dinámica, siempre escribir primero las flechas hacia arriba y cuando se van llenando de a uno en uno es que se van a comenzar a llenar las flechas hacia abajo. Mírenlo aquí, cuando ya llenamos en 5 electrones 5 flechas en los 5 espacios, ya la flecha número 6 si la ubicamos acá en el primer espacio. Cuando vayamos a las 7 pues lo ubicamos acá. Lo vamos a hacer de esa manera. Para los orbitales D es lo mismo, solo que hay 7 espacios, o sea máximo 14 electrones o 14 flechas para ubicar. Aquí están de manera incompleta estas flechas para cuando se tiene un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Y aquí el cuestionamiento 2 precisamente lo que deben hacer es completar este mismo procedimiento
cuando se tengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 electrones. Es decir, que lo van a completar así como está, como este ejercicio de acá anterior. Ese es el cuestionamiento número 2. Luego sigue la explicación de la configuración electrónica. Aquí aparece paso a paso cómo se hace. Para hacer esa configuración electrónica se debe tener en cuenta este diagrama, y este diagrama se lee en el orden como siguen las flechas, es decir, primero va este, luego se sigue la flecha y sigue este, luego sigue la flecha y sigue este verde, luego sigue la flecha y sigue este, luego sigue la flecha y sigue este. Ese es el orden que deben seguir para hacer esta configuración electrónica. Allí pueden ver paso a paso cómo se va a realizar, y aquí vienen ejemplos. Hay ejemplo 1 a partir del sodio. Aquí dice lo que se debe ir haciendo cada uno de ellos, y miren que aquí comenzamos a escribirlos en este mismo orden siguiendo estas flechas como se los indiqué anteriormente. Van leyendo y se van dando cuenta que, por ejemplo, todo lo que corresponde a rojo corresponde a todos los que son los orbitales S. Los que son verdes corresponden a los que son orbitales P, y los que son azules son los que corresponden a orbitales D, y los que son amarillos corresponden a orbitales F. Entonces lo van a ir haciendo así paso a paso. Miren cómo se va escribiendo, y la forma final es esta que se observa acá. Así es como queda la configuración final del elemento sodio con sus respectivos diagramas de orbitales, que son las flechas estas que aparecen acá. Observamos nuevamente, aquí está una flecha sola, y miren que cuando está sola siempre va hacia arriba. Un ejemplo 2 con el bromo, lo mismo, se van escribiendo y se va siguiendo el orden. Miren, primero este, luego ese, allí se escribe paso por paso cómo se va haciendo. Finalmente, esta es la configuración electrónica del bromo. Miren que aquí están con colores. Todas las que son rojos son S, las que son verdes son P, y el que es azul es el que es D. Entonces así mismo se va a hacer paso a paso. Otra forma es que a partir de esa configuración electrónica que aparece acá, se puede determinar cuál es el elemento, y para eso lo que debemos hacer es la suma de los exponentes, es decir, estos números pequeños que aparecen aquí en la parte de arriba se suman, y esa suma lo que hacemos es que va a corresponder al número atómico. En este caso, si sumamos todos esos números, me va a dar 33. Entonces yo busco la tabla periódica, el número atómico 33, y me va a corresponder al elemento arsénico. Quiere decir que esta configuración electrónica corresponde al elemento arsénico. Otra forma es que yo con este diagrama de orbitales o de flechas también voy a determinar cuál es ese elemento que me están representando este diagrama de flechas. ¿Qué debo hacer? Aquí está el orden que sigue ya el diagrama. Los rojos son S, los verdes son P y las azules son las D. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Debo contar la cantidad de flechas que aparecen acá, y esa cantidad de flechas va a corresponder al número total de ese número atómico. En este caso son 32 flechas, es decir que el número atómico es 32. Yo busco en la tabla periódica cuál es el elemento que tiene número atómico 32, y en este caso es el germanio. Listo, entonces de esta misma mecánica van a hacer este cuestionamiento 3. Aquí aparece la configuración electrónica y aparece en este diagrama de flechas. ¿Qué van a hacer? Van a hacer el mismo procedimiento de acá. Van a contar la cantidad de flechas, y de acuerdo con eso van a encontrar el número atómico, lo escriben aquí al frente, y luego con ese número atómico van a mirar el elemento y van a escribir aquí el símbolo de ese elemento. Así lo van a hacer para el resto de ejercicios que aparecen acá. Luego viene ya el desarrollo de competencias. También estas respuestas las deben sacar del plan y no buscarlas de internet. Hacer aquí la aclaración: estas respuestas las van a hacer en base a la lectura de este plan de clases. No vamos a aceptar respuestas de internet, son respuestas a partir del plan de clases. Entonces aparecen estas preguntas que las van a responder, ¿cierto? Hasta la número 6. Ya la pregunta número 7, si van a hacer, siguiendo el ejemplo 1 y el ejemplo 2, la configuración electrónica y el diagrama con flechas, es decir, el diagrama de orbitales, para el elemento de hierro.
Luego van a hacer el punto número 8, que es siguiendo el ejemplo 3, a partir de estas configuraciones electrónicas van a decir cuál es el elemento que corresponde a esta configuración, a esta configuración, a esta configuración y a esta. O sea, van a escribir cuáles los elementos que corresponden a cada una de estas configuraciones electrónicas. ¿Qué deben hacer? Como les expliqué anteriormente, van a sumar los exponentes, ¿cierto? Cuando ustedes sumen estos números que aparecen en la parte de arriba, el total de esa suma va a corresponder al número atómico, y ese número atómico lo buscan en la tabla periódica y allí se van a dar cuenta cuál es el elemento que va a corresponder a cada una de estas configuraciones electrónicas. Listo, aquí va a aparecer el link de este video que estoy grabando. La fecha del encuentro de Meet, pues ya saben que aparece en el horario de clases. La fecha máxima de entrega es el 26 de marzo. Muy importante recordarle el diligenciamiento de la autoevaluación. Eso es todo, chicos, nos estamos